Gracias, pastora, por expoliar todo. Dios los bendiga a todos. Y cuando el pastor me pidió para que pueda compartir el mensaje, la palabra, vieron que Dios te habla en distintos momentos, en distintos tiempos y a través de cualquier situación, ¿no? Y recuerdo que mi última prédica fue el Día del Padre y hoy es el Día de la Madre, así que feliz Día de la Madre, feliz Día de la Familia. Y el Señor me estuvo hablando a través de una canción muy viejita, que algunos quizás la conocen, pero la canción de Doris Machín. ¿Quién conoce a Doris Machín? A ver, levante la mano. Fíjate, pastora, los que levantan la mano, ¿quién conoce a Doris Machín? ¿Nadie? Algunos nada más. Entonces, Dios me estuvo hablando y justo la pastora, ¿no? Yo sé que el Espíritu Santo la usa grandemente y ella ya dio la introducción del mensaje. Exactamente. Dios me hablaba acerca de la historia de Daniel y vamos a hablar de Daniel hoy en esta noche. Y yo quiero que el Espíritu Santo traiga revelación y que el Espíritu Santo traiga ese fuego a nuestras vidas. Amén. Y yo me ponía a pensar, ¿alguna vez te sentiste en el pozo en la cual no podías salir? ¿Alguna vez te has sentido en el fondo de todo que vos decís, no doy más, no aguanto más, quiero terminar con mi vida, quiero irme, no quiero existir más? Yo me hacía estas preguntas, ¿no? Muchas veces nos hemos sentido que estábamos en ese pozo, el pozo de la desesperación, en el pozo de la angustia, de la tristeza, de la depresión, en el pozo de la culpa muchas veces, en el pozo de los malos pensamientos, en el pozo del pecado, en el pozo muchas veces de los ataques de pánico, que hoy en día uno puede decir es algo común que sucede y que hay muchas personas que están atravesando por distintos momentos, situaciones, pérdida de familiares, situaciones económicas, matrimonios que se están destruyendo. Sabemos que el enemigo ataca mucho a la familia, el enemigo está atacando los pensamientos y el enemigo está atacando a través de distintas situaciones en nuestras vidas. Y como justo yo me gozaba porque el Espíritu Santo es el que nos habla, ¿no? Y a través de cualquier cosa, pues yo apenas llegué a la iglesia, hoy domingo, le digo a Maca, ¿pueden cantar Unción en el aire? Le digo. Y ella me dice, no tengo agua así. Y me dice, esa la vamos a cantar. Y hoy estaba en mi casa a la tarde, pusimos música y pusimos Unción en el aire y el Espíritu Santo también nos estaba hablando porque es el Espíritu Santo. No es la persona, no somos nosotros. Es el poder que actúa en tu vida. Amén. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuántos quieren irse de este lugar con pensamientos de bendición, con pensamientos positivos y llenos del Espíritu Santo? A ver, levante la mano. Amén, amén. En este tiempo Dios me venía hablando acerca de esta historia, ¿no? La historia de algunos de los personajes bíblicos que justamente en el libro del PCI estuvimos trabajando con uno de los profetas, por ejemplo, uno de los profetas mayores, Daniel, en la cual él fue recontra usado por el Señor y fue fiel a su fe, aún estando en otro lugar y no en su lugar de confort o en su hábitat. Él estuvo cautivo en otro lugar donde el rey Nabucodonosor quería oprimir, el rey Nabucodonosor lo quería para su reinado, para que haga lo que él necesitaba, lo que él quería, pero automáticamente Daniel no se inclinó a lo que el mundo le ofrecía, a lo que en este caso este nuevo imperio o esas nuevas reglas o esas nuevas creencias le brindaba a este rey. Él no negó su fe. Y vamos a desarrollar un poco, ¿no? Y quiero contarles algunos puntos importantes. Y yo le puse como título a este mensaje, fiel hasta el final. Amén. No solamente ser fiel cuando las cosas van bien.
Porque cuando todo marcha bien, cuando las cosas son bendecidas, cuando tu familia está bien, cuando la economía está bien, cuando pudiste salir de ese pozo, cuando el Señor te rescató de esa oscuridad, cuando el Señor te sacó de las adicciones, cuando el Señor te sacó de esos lugares oscuros, estamos recontra felices, recontra contentos y le damos gloria a Dios. Pero cuando las cosas están mal, cuando las cosas no están yendo como yo lo pienso, cuando estamos en el pozo de la desesperación, en el pozo de la tristeza, en el pozo de la angustia, cuando uno recae otra vez en las adicciones, cuando uno recae otra vez quizás o se inclina a mirar el pasado, a retroceder, en ese momento a veces decidimos tirar la toalla, dejar todo. Pero acá Daniel, estando en cautiverio, estando en el pozo, en ese pozo fue el escenario para que el Espíritu Santo se manifieste. Tu pozo, tu lugar de oscuridad, tu problema, tu situación, es el escenario porque el Señor te quiere llevar a un lugar mejor. El Señor quiere hablarte, el Señor quiere reconfortar tu vida. El Señor quiere sacarte de esa oscuridad. El Señor quiere sacarte de esa tristeza. El Señor quiere sacarte de esa enfermedad. Y solamente el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Él inicia su ministerio tal vez menos de 20 años de edad. Así que era un joven, menos de 20 años tenía cuando él inicia su ministerio y se extiende después su ministerio, ¿no? Porque duró un par de tiempo. Y sabemos que cuando mencionemos Babilonia hacemos referencia a este sistema, ¿no? Este sistema del mundo, los placeres, el poder, los lujos, la corrupción, ¿no? Nuestro sistema que hoy estamos nosotros habitando, ¿no? Pero Dios permitió ese cautiverio porque su pueblo se había apartado de él. Pero aún en Babilonia Dios tenía un propósito. Aún en ese cautiverio Dios tiene un propósito con tu vida. Aún en ese lugar donde no estás cómodo o cómoda, Dios tiene un propósito en tu vida. Amén. Y vamos, esto es apenas la introducción, vamos a leer brevemente algunos versículos para entender un poco el tema y por las situaciones que tuvo que atravesar Daniel, pero yo me quiero detener después en el capítulo 6 del libro de Daniel. Bien, en el capítulo 1, fíjense que acá podemos encontrar de que a pesar de que él estaba lejos de su tierra y de sus padres, Daniel no se olvidó de su fe. Y fíjense cómo era Daniel y sus amigos, porque no solamente fue llevado al cautiverio él, sino que sus amigos también. Fueron expulsados de su tierra y fueron llevados a otro lugar, a otra tierra distinta, donde habitaba la idolatría, donde tenía que hacerse otras cuestiones, pero él decidió no contaminarse con ese sistema. En Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4 dice la palabra: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense que acá había requisitos, no podían traer a cualquiera. Bien, fíjense que acá dice la palabra, ¿no? Que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en sabiduría, bien, que tengan todas esas cualidades, esos requisitos para. Y fíjense que Daniel estaba dentro de esos requisitos y él con sus amigos fueron llevados, ¿no? Para servir a este rey Nabucodonosor. Brevemente en el capítulo 1, fíjense que el tema central es que él propuso en su corazón no contaminarse con lo que le daban, no contaminarse, como muchas veces leemos, con la comida del rey. Fíjense que en el versículo 8 del capítulo 1 dice: y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, acá lo podemos llevar también a una especie de no contaminarnos con el sistema del mundo, no contaminarnos con nuestro sistema en la sociedad. Amén. Fíjense que sigue diciendo el pasaje, ¿no? El capítulo 1 se trata acerca de que él no se contaminó con la comida del rey, él fue firme y aún así dice que sus rostros eran muchísimo mejor, el de él y de sus amigos, porque es como que le hicieron esa apuesta. Bueno, si vos me das de comer legumbres y agua, fíjate lo que va a suceder. Y él oró a Dios con sus amigos y después de 10 días más o menos, dice que sus rostros eran como los rostros que el rey Nabucodonosor necesitaba. Así que él no se contaminó. En el capítulo 2 podemos entender que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y él consultó a un montón de personas, astrólogos, brujos, personas que supuestamente podían descifrar los sueños, y ninguno lo pudo hacer. ¿Quién lo hizo? Daniel. No solamente eso, sino que en el capítulo 3 dice que Nabucodonosor levantó una estatua de oro y ordenó que todos se inclinaran ante ella. Y los amigos de Daniel se negaron a adorarla. Entonces, ¿dónde fueron llevados? Al horno de fuego. Y aún así, el Señor estuvo con ellos. En el horno de fuego, ellos no se consumieron. Porque dice que el rey vio a una cuarta persona. El rey pudo ver que no estaban solos, que estaba el poder del Espíritu Santo, que estaba el Señor. Entonces, cuando nosotros no nos inclinamos a este sistema, cuando nosotros decidimos continuar y seguir a Dios, Dios está con nosotros. Por eso el título de este mensaje es Fiel hasta el final. Tenemos que salir de ese estado y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a un lugar mejor. Y ahora sí quiero detenerme en el capítulo 6 y vamos a iniciar este mensaje con algunos puntos nada más importantes para que podamos tener en cuenta. Y yo lo dividí en 3 partes, del versículo 1 al versículo 10, después del versículo 11 al versículo 22 y del versículo 23 al 28. Así que vamos a leer un poquito la Biblia, ¿bien? Pero acá viene lo importante. Primer punto, ¿no? La fidelidad que te lleva al foso. ¿Qué es lo que pasó acá? Y vamos a leer. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Los sátrapas eran como los gobernadores de cada territorio, y el gobernador era de un territorio, ¿bien? En general, como que eran, escalas, ¿bien? Tenía el sátrapa y tenía el gobernador que estaba por encima de los sátrapas. Y sobre ellos 3 gobernadores, ¿quién estaba? Daniel. Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Y no sé si te ha pasado en algún momento, quizás en tu trabajo, en tu lugar, que cualquiera quiere buscarte o meter el dedo en la llaga para que vos caigas, para que vos inclines tu vida a otros dioses, para que vos inclines tu vida a una situación. Pero aún así Daniel se mantuvo fiel. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive, ¿no? De esa manera se presentaban. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición alguna de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. O sea, no podían encontrar nada en contra de Daniel, pero dijeron, con esto va a caer. Que él pueda negar su fe, que él deje de buscar a su Dios. Porque pudimos ver en los capítulos anteriores que Dios siempre estuvo con Daniel y aún así todos pudieron ser testigos del poder del Espíritu Santo en la vida de Daniel y en la vida de sus amigos. Y fíjense, y esto me llamó la atención y me encanta, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él no dio el brazo a torcer. Él buscó a Dios. Aun cuando había una prohibición. Aun cuando querían acusarlo. Aun cuando dijeron, bueno, con esto lo llevamos al foso de los leones, donde ni bien te acercaba, chao, ni existías. Y yo acá anoté en este punto, ¿no?, la fidelidad que te lleva al foso. Daniel tenía una fidelidad en su fe. Él creía en su Dios. Aún así, estando en medio de situaciones complicadísimas. ¿Alguno de acá pasó por un foso de los leones? Algunos le levantaron la mano, ojo. Algunos pasaron por el horno de fuego. Fíjense que acá el Señor estuvo con Daniel. Daniel sabía el precio, pero él siguió orando. No cambió su ritmo, no negoció su fe, no escondió su convicción. A veces nuestra fidelidad nos lleva directo al pozo, pero si tu fe te mete en ese lugar, también nuestra fe nos va a sacar. ¿Cuántas veces pensamos, ¿no?, que no debemos o que no tenemos o que no nos puede pasar nada? Vieron que muchas veces decimos, pero si yo voy a la iglesia, yo estoy orando, yo soy fiel con todo, vengo a la iglesia, oro, busco, vengo a la reunión de oración, voy a la célula, voy a servir, estoy sirviendo. No me tiene que pasar nada. No puedo estar en el pozo, no puedo estar en ese lugar, no puedo estar en esa situación. Y aún así, yo cuando leía esta historia, yo digo, gracias Señor, porque a pesar de esa situación, Dios sigue siendo fiel hasta el final. Muchas veces tenemos situaciones familiares, acá anoté algunas, no sé, peleas, ¿no?, en casa, entre los matrimonios, hijos con los padres, padres con los hijos, separaciones, engaños, situaciones económicas, aunque a veces uno dice, yo soy fiel en los diezmos, en las ofrendas, soy solidario, ayudo, y aún así no alcanzo, o aún así no puedo comprarme lo que yo necesito, lo que yo quiero. Daniel no puso en duda su fe. Daniel no puso duda alguna en su corazón. Él no se contaminó. Entonces, la fidelidad nos va a llevar muchas veces al pozo o al foso, a ese lugar en el cual pensamos que no podemos salir. Pero tranquilo, tranquila, porque en ese lugar, si estás en el pozo, si estás en ese lugar oscuro, si estás en ese lugar en el cual vos pensás que no hay luz, que está todo oscuro, que no podés salir, ese es tu escenario para que el Espíritu Santo hable en tu vida, para que el Señor se manifieste en tu vida y para que puedas salir de ese lugar victorioso. Amén. Como segundo punto, Dios está conmigo en el pozo. Repetí conmigo, Dios está conmigo en el pozo.
Versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Y esto me quebranta mucho, ¿no? Fíjense, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y eso me quebrantó porque ¿cuántas veces recibimos esos desafíos? Bueno, el Dios tuyo a quien vos le servís, que él te salve. El Dios tuyo a quien vos declarás y proclamás, que él te libre. Vamos a ver si tu Dios lo puede hacer. Daniel no dudó. Acá podemos encontrar 3 verdades en este punto. Dios no evitó el foso, pero sí estuvo en el foso. Porque tranquilamente uno puede decir, ¿por qué, Dios? Si yo soy inocente, a mí no me tiene que pasar nada. Si yo te sirvo, si yo vengo a la iglesia, si yo estoy orando, si yo te estoy buscando, Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que atravesar por esta situación? ¿Por qué tuve que perder? ¿Por qué? Dios no evitó ese foso, pero sí estuvo en el foso con Daniel. Él no siempre quita la prueba, pero siempre está con nosotros en medio de ella. Como con los 3 amigos de Daniel en el horno, no fueron librados del fuego, sino en el fuego. En Isaías 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Y en Mateo 28:20 es una promesa que Jesús le hace a sus discípulos y le dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El foso no era un castigo, sino el escenario. Dios no estaba terminando la historia de Daniel, lo estaba llevando a otro nivel. Ahí cierra tus ojos y repetí conmigo: Dios no terminó conmigo, me está llevando a otro nivel espiritual. El pozo no tiene poder sobre el que sirve a Dios. El pozo no tiene poder sobre tu vida, hermano. La situación no tiene poder sobre tu vida. La enfermedad no tiene poder sobre tu vida. La depresión no tiene poder sobre tu vida. Los ataques de pánico no tienen poder sobre tu vida. El diagnóstico que te dio el médico no tiene poder sobre tu vida. La tristeza no tiene poder sobre tu vida. Si le sirves a Dios, si sos fiel a Dios. Esta palabra nos ayuda a poder cobrar poder y autoridad sobre ese pozo que estamos atravesando. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repetí conmigo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense que acá los leones estaban ahí, pero no podían tocar la vida de Daniel. Esos leones están alrededor nuestro. Puede ser el miedo, la angustia, ataques espirituales, adicción, el alcohol, pornografía, falta de perdón, ira, enojos, envidias. Los leones están rodeándonos todo el tiempo, pero no pueden tocar tu vida. Porque Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Y hay una clave importante porque la Biblia habla de que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y cuántas veces nos cuesta a nosotros dedicar un tiempo a Dios? A veces le dedicamos a Dios el tiempo que nos sobra. El tiempo que, bueno, a ver, oro rápido, me levanto, oro rápido, pero para estar tranquilo y después continúo mi vida y le dedico más tiempo a otras cuestiones y no le dedico tiempo a la oración, a la búsqueda con Dios, a esa relación con el Espíritu Santo. Daniel tenía un espíritu superior, como lo habla en el versículo 3 del capítulo 1, porque él tenía un espíritu superior, y ese espíritu superior era porque él tenía el Espíritu Santo, él tenía el Espíritu de Dios en su vida. ¿Cómo estamos en la oración? ¿Cómo estamos en la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos? Me hacía esta pregunta. Tu adversidad no puede destruirte. Tu problema no puede destruir tu vida. Y el último punto que yo encontré en este pasaje, versículo 23 al 28, dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza.
Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Fíjense qué grande que es Dios, hermano. No solo salió con vida, sino que fue vindicado otra vez. Sus enemigos fueron derrotados. Y el rey decretó que todos tenían que adorar a ese Dios. Y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y a través de tu vida. Y tu familia va a entender y va a comprender que el Dios en el que vos creés es todopoderoso. Tus amigos van a entender y van a comprender que el Dios que vos creés te puede sacar de ese lugar oscuro. Que el Dios en que vos confiás es todopoderoso y Él te libra y Él te saca de la oscuridad, Él te saca del pozo, Él te saca y Él te salva de los leones que están ahí alrededor tuyo. El pozo que el enemigo preparó para tu muerte puede ser el lugar desde donde Dios te levante con mayor autoridad. Porque en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo quiero invitarte a que esta palabra la puedas hacer para vos. Y yo le había pedido algo, pero no está acá presente, pero me la pueden ir a buscar a María Laura. ¿Está en la escuelita, María Laura? Bueno, no pasa nada. Pero yo quería que cada uno pueda pensar de dónde Dios te sacó. De dónde Dios trajo libertad. Y si estás atravesando por esa situación, por ese pozo, por esa enfermedad, Dios puede sacarte de ese lugar. Y como Dios estuvo con Daniel, también Dios está con nosotros, porque es el mismo Dios. Es el Dios que no cambia. Es el Dios que transforma. Es el Dios que todo lo puede. Y yo quiero que ahí puedas cerrar tus ojos. Ahí con los ojos cerrados, no te distraigas. Y vamos a ponernos de pie, vamos a pensar en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando hablamos de ese pozo en la vida espiritual, no nos referimos solo a un agujero literal en la tierra, sino que el pozo representa momentos donde no vemos la salida. Lugares de oscuridad, lugares de miedo, situaciones que parecen el final de nuestra historia, de nuestra vida. Quizás hoy te sentís como Daniel, rodeado de leones, problemas, temores, diagnósticos, enemigos. Pero Dios quiere sacarte de ese pozo. Porque Dios, como lo hizo con Daniel, envió a su ángel que cierra la boca de los leones para que no te hagan daño. Y hoy Dios envía al Espíritu Santo para que cierre la boca de esos leones. Y ahí vamos a abrir nuestros ojos, no nos distraigamos
Y acá tenemos un testimonio real de lo que Dios hace en las vidas. De dónde Dios la sacó a María Laura y a dónde Dios la trajo. Así que con respeto vamos a escuchar brevemente lo que Dios hizo en su vida. Hola, buenas tardes, hermano. Dios los bendiga. Bueno, muchos ya han escuchado mi testimonio, muchos ya saben de dónde Dios me sacó, de 4 años de depresión, de 4 años de tratamiento psiquiátrico, psicológico, de 3 intentos de suicidio. Y en esos intentos, cada vez que lograba, que no lograba mi cometido, me enojaba muchísimo. Y yo no entendía por qué. Pero bueno, una vez llegó a mi trabajo una persona que me habló de Jesús y dije yo, bueno, ya está. Había intentado todo. Desde salir del alcohol, los amigos del mundo. Y dije, bueno, en ese momento, en 1 año y medio de separación, dije, ya está, ¿qué hago? Me juego la última carta. Y vine acá, recuerdo que estaba sentada ahí, hice mi oración de fe y lloré tanto. Y después fui a mi encuentro y Dios me cambió. O sea, ahí entendí por qué yo seguía viva. Siempre digo, Dios me tiró la oreja y me dijo, ¿no? O sea, si Él me da la vida, Él es el que me la va a sacar también. Y me traje una promesa muy grande que gracias a Dios hoy la puedo ver cumplida. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y confié en esa promesa. Tardé años, 2 años en poder lograr ver toda mi familia hoy sirviendo. Y le doy gracias a Dios y sé que tiene muchas promesas más para mí. Sigo confiando plenamente en Él. Y gracias a Dios yo pude dejar de tomar 8 pastillas para poder dormir, para poder vivir. Mis hijas me decían, mamá, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vas a tomar? Y yo decía, las necesito para vivir. Y hoy entiendo que lo único que necesito para vivir es estar agarrada de la mano de Dios. Gracias.